Con este vídeo empezamos con el tema de la probabilidad simple. El vídeo, igual que el resto del curso, está orientado a la asignatura de bioestadística de tu grado, del grado de odontología de la Universidad de Sevilla. Y la idea es trabajar los conceptos clave de probabilidad simple. Más adelante, en la clase online, ampliaremos, resolveremos dudas y haremos más ejercicios. Por tanto, conceptos que trataremos en este vídeo. Probabilidad simple, definición, teorema de Laplace, suceso negado, intersección y unión de sucesos y sucesos independientes, así como sucesos mutuamente excluyentes. Todo eso en un vídeo muy cortito y muy al grano. ¿Qué haremos después en la clase online que haremos posteriormente? Ampliaremos, trabajaremos la probabilidad condicionada, haremos un montón de ejercicios del estilo de los que te saldrán a ti en el examen y por supuesto podrás preguntar todas las dudas que te surjan y proponer cualquier ejercicio que quieras hacer. Esto es como lo dividiremos, un poquito ahora, otro poquito en la clase online, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es que te bajes el dossier de probabilidad, del PDF, ahí vas a tener todo lo que vamos a ver en este vídeo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también tienes aquí el WhatsApp, mi número de WhatsApp, por si me quieres preguntar cualquier duda y por si quieres apuntar también a nuestro curso de repaso, me envías un WhatsApp y yo te ayudo, ¿vale? Nada más, empezamos con el vídeo de probabilidad simple y cualquier cosilla me dices. En este vídeo pequeño vamos a hablar de probabilidad simple. Después en la clase online que hagamos hablaremos de probabilidad condicionada y haremos más ejercicios. Aquí haremos algunos poquitos, pero luego en la clase online haremos ejercicios un poquito más complejos, ejercicios también de examen y bueno, trataremos el tema desde un punto de vista más general, más de contexto. Aquí vamos a hablar de momento de probabilidad simple con conceptos que te van a parecer muy sencillos, que vas a decir, pero bueno, es que para esto no me hace falta ver ningún vídeo. Pero es que son la base y es muy importante tenerlos muy claros. Y vamos a empezar pues definiendo lo que es un espacio muestral. Algo tan sencillo como eso. El espacio muestral es el conjunto de todos los sucesos posibles. Todos los posibles. Te pongo un ejemplo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el conjunto de alumnos de tu clase, supongamos que son 80, eso formaría el espacio muestral, los 80 alumnos. Ahora, dentro de de esos 80 alumnos habrá diferentes sucesos. Pues algunos alumnos llevarán gafas, pues eso será el suceso llevar gafas. Otros serán rubio, pues el suceso ser rubio. Otros llevarán una camiseta de color rojo, pues el suceso camiseta de color rojo. Unos serán chicos, pues el suceso chicos, otros chicas, etcétera. Tantos como nuestra imaginación dé de sí. Por tanto, el espacio muestral comprende todos los sucesos posibles. Y luego, dentro del espacio muestral, podemos definir unos u otros sucesos, ¿de acuerdo? Como tienes aquí en el ejemplo. A partir de ahí podemos encontrar la probabilidad de un suceso a través de lo que conocemos como el teorema de Laplace, que es la base de toda la probabilidad, y que se trata básicamente de dividir pues, los sucesos favorables, que son los que buscamos, entre todos los sucesos del espacio muestral. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo, si en tu clase de 80 alumnos hay 20 que tienen el pelo rubio, pues la probabilidad de ser rubio es 20 entre 80, 0,25. Luego, esto otro es el suceso negado, o suceso complementario, que es lo contrario. La probabilidad de no ser rubio, por ejemplo, pues 1 menos la probabilidad de ser rubio. Tiene sentido porque el espacio muestral es el 100% de los casos, que en términos de probabilidad 100 es 1, ¿vale? Entonces, si hay una probabilidad de 0,25 de ser rubio, pues la de no ser rubio es de 0,75, 1 menos eso, ¿no? El suceso negado también se puede obtener pues contando cuántas personas hay no rubias. Claro, si hay 20 rubias, pues hay 60 que no son rubias, ¿eh? Lo divides entre 80 y aplicas el teorema de Laplace y como puedes observar, lógicamente el resultado es el mismo, ¿no? Esto sería el teorema del suceso complementario y esto sería el teorema de Laplace. Y obviamente se llega al mismo resultado. Luego podría ser que tuviéramos dos o más sucesos y que necesitemos estudiar cómo interaccionan entre sí. Y tenemos dos posibles interacciones así sencillas, la intersección y la unión. Cuando hablamos de intersección con este simbolito que es como un puente, mientras que el otro es una U, ¿vale? Cuando hablamos de intersección hablamos de todos los elementos que cumplen al mismo tiempo los dos sucesos. Todos los elementos que cumplen al mismo tiempo los dos sucesos. Están representados en este tipo de diagrama, que es un diagrama de Venn, o diagrama de conjuntos, que te puede venir muy bien para hacer problemas de probabilidad.
Lo tienes representado así. Si el conjunto A o el suceso A es este y el suceso B es este otro, la intersección son todos los elementos que están en los dos sucesos a la vez, en los dos conjuntos a la vez. ¿Vale? Aquí están los elementos que solamente pertenecen a A y aquí los que solamente pertenecen a B, pero aquí pertenecen tanto a A como B. Por eso muchas veces decimos que la intersección es lo mismo que el y. Decir probabilidad de A intersección B es lo mismo que decir probabilidad de A y B. La probabilidad de que se den A y B juntos. Mientras que el suceso unión se define como el conjunto de elementos del espacio muestral donde se da alguno de los dos sucesos o ambos. Alguno o ambos. ¿De acuerdo? Viene representado en este diagrama. Fíjate que la zona sombreada representa a la unión de los dos sucesos, porque se da o bien A, o bien B, o bien los dos. ¿De acuerdo? Bien, pues tanto la unión como la intersección se pueden obtener a través de la misma regla que se llama la regla de la adición o de la suma. Y lo único que tienes que hacer es despejar o la unión o la intersección en función de cómo te interese. Pero aquí no te he puesto dos fórmulas diferentes, ¿eh? Es la misma. Solo que arriba he despejado la unión y en la de abajo lo que he hecho es que me he llevado esto al otro lado y esto ha pasado aquí restando y he despejado la intersección básicamente, pero es lo mismo, ¿eh? No tienes que aprenderte dos fórmulas, son exactamente la misma. Fíjate, si seguimos con el ejemplo de los alumnos de tu clase, que tenemos 80 alumnos, 20 son rubios, 38 llevan gafas y además 12 son rubios y llevan gafas. ¿Qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo como probabilidades nuevas, ¿eh? Pues la probabilidad de llevar gafas, 38 de 80, 38 entre 80, 0,475. Y también nos están diciendo una intersección, la probabilidad de ser rubio y llevar gafas. Estos 12 son los que están aquí, en contacto con los dos grupos, con los dos conjuntos. Por tanto, son la intersección entre R y G. 12 de 80, que es 0,15. El 15% de la clase son rubios y llevan gafas. Y a partir de eso también podríamos calcular la unión, aplicando la regla de la adición. Probabilidad de R más probabilidad de G menos la intersección. Simplemente sumas y restas y obtienes esto. ¿Por qué restamos aquí la intersección? ¿Por qué cuando hacemos la unión tenemos que restar la intersección? Si yo antes te he dicho que definimos como unión el espacio en el que se da alguno de los dos sucesos o ambos. O ambos. Sin embargo, aquí lo restamos. La razón es muy lógica si lo representamos. Fíjate, yo voy a representar la unión, es decir, voy a representar a todo A y también a todo B. Pero ¿qué pasa? Que al dibujarlo así, fíjate que yo estoy rayando a todo B también, lo que estoy haciendo es que la zona del medio, la zona de la intersección, la estoy rayando dos veces. La estoy duplicando. Y entonces, si sumamos solamente A y B sin quitarle la intersección, lo que obtenemos no es en realidad la suma de A y B, sino un poco más. Un poco más, porque esta zona de aquí la estamos haciendo dos veces. Por eso mismo se le resta una vez la intersección. ¿De acuerdo? No es que le estemos quitando la intersección, es que al hacer esto ya estamos sumando la intersección dos veces. Entonces hay que restarla una vez, para que la intersección solamente forme parte de la suma una única vez. ¿Vale? Esto sería un poco unión e intersección. Vamos a ver ahora dos últimos conceptos que son muy importantes en la probabilidad simple. Se trata de los conceptos de sucesos independientes y sucesos incompatibles. Los sucesos son independientes si el hecho de que ocurra uno no altera la probabilidad de que ocurra el otro. Entonces son independientes. Cuando pasa eso, siempre se cumple esta propiedad y es que la intersección es el producto de las dos probabilidades. Pero solamente en sucesos independientes, ¿eh? Es decir, es posible que tú ahora tengas en mente la fórmula que acabamos de ver antes, ¿no? Que era la de la regla de la adición, que es esta que te estoy poniendo en la pantalla. Esta se cumple siempre, pero la otra, la de sucesos independientes, se cumple solo en sucesos independientes. O sea que solamente la puedes utilizar si el enunciado nos dice que esos son sucesos independientes o si nos piden que demostremos si esos dos sucesos son independientes, como el ejemplo que te voy a poner ahora, ¿vale? Pero no la puedes usar siempre. Tú no puedes calcular la intersección multiplicando A por B, porque va a estar mal. Eso solamente se puede hacer si los sucesos son independientes. Mira, aquí tienes un ejemplo. Seguimos con el ejemplo de antes. 20 alumnos con iPhone, 5 alumnos que son rubios y tienen iPhone, de un total de 80, ¿eh? Además, también sabíamos que teníamos
20 alumnos rubios, por tanto, sabíamos que la probabilidad de ser rubio era de 20 entre 80, por tanto, 0,25. Bien, sabiendo esto y esto, podemos averiguar si los sucesos son independientes. ¿Cómo? Pues multiplicando la probabilidad de ser rubio por la probabilidad de tener iPhone. Si esta multiplicación coincide con el resultado de la intersección, entonces es que los sucesos son independientes. Y es justamente lo que pasa aquí, que si yo multiplico estas dos probabilidades, da justamente la probabilidad de intersección. O sea que este teorema de sucesos independientes nos sirve para, precisamente, sobre todo para demostrar si los sucesos son o no son independientes, ¿de acuerdo? Pero ya te digo que solamente lo tienes que utilizar si te preguntan o te dicen, demuestra que dos sucesos son independientes, pues hay que utilizarlo ahí. O si en el enunciado te dicen, no, ya sabemos que estos dos sucesos son independientes, pues ahí también se puede usar. En todos los demás casos, no. ¿Y qué son sucesos incompatibles? Pues son aquellos que no se pueden dar a la vez. Por ejemplo, nacer en Madrid y nacer en Barcelona. Si has nacido en Madrid, no puedes nacer en Barcelona y viceversa. Entonces, bueno, pues en este tipo de sucesos la intersección siempre es cero. Son sucesos que si los dibujamos, pues son separados, son disjuntos, porque no tienen zona común, no tienen intersección. Hay que tener en cuenta que si dos sucesos son mutuamente excluyentes o incompatibles, siempre son dependientes. Te pongo un ejemplo. Mira, yo no sé si tú has nacido en Madrid o en Barcelona, pero tú me has dicho que has nacido en una de las dos. No sé, vamos a suponer que la probabilidad de que hayas nacido en Madrid sea 0,5 y la de Barcelona pues también 0,5. Bueno, da igual. A lo mejor estas dos probabilidades no están bien, pero vamos a suponer que son esas dos porque no me quiero arriesgar y, bueno, pues, como no tengo ni idea, pues aplico estas dos probabilidades a priori. Si tú ahora de repente me dices, no, no, es que yo he nacido en Madrid, pues entonces automáticamente la probabilidad de que tú hayas nacido en Barcelona pasa a ser cero. Por eso siempre, en ese tipo de sucesos excluyentes, que yo conozca si estás en uno o en otro, altera la probabilidad del otro. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre son dependientes, este tipo de sucesos. Aunque no se puede decir viceversa, es decir, si los dos sucesos son no excluyentes, pues puede que sean dependientes o independientes, dependerá del caso. Ahora ya hemos acabado un poco la parte de teoría, la parte más fea. La probabilidad simple ya está vista. Poco más hay que ver aquí. Repasa un poco tus apuntes, los apuntes de tu profesor, pero aquí está todo básicamente. Vamos a ver ahora cómo enfocarlo a través de problemas, que al final lo que nos interesa es eso. ¿Cómo te lo van a preguntar a ti en el examen, todo esto que hemos visto aquí y que parece tan sencillo? Pues vamos a trasladarlo a preguntas tipo examen, a ver si sigue pareciendo igual de sencillo. Vamos a empezar con estos ejercicios tipo test sobre el tema de probabilidad simple. En el 5 nos preguntan sobre el evento unión entre A y B. Recuerda que la unión implica a todos los elementos que están en A, también los que están en B y también los que están en ambos. Por tanto, si esto es A y esto es B, la unión es todo esto, todo eso. Entonces, a partir de ahí es fácil de adivinar que la correcta es la A. Todos los elementos de A, entre otros. ¿Vale? Todos los elementos del suceso A, que son todos estos, y algunos más, que serían estos. Vamos a ver el resto de opciones. Dice, la B decía solamente los elementos de uno de los dos sucesos. No, las de los dos. La C decía algunos de los elementos de A y algunos de los elementos de B. No, no, no. Todos los elementos de A y todos los de B. Y la D dice solamente los comunes a los sucesos A y B. Los comunes serían estos de aquí, y por tanto eso sería la intersección y no la unión, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay ninguna duda. La opción correcta es la A. En la 6 dicen sobre la intersección y aquí sí que sería la D, los elementos comunes a A y B. ¿Vale? En la 8 nos preguntan, la probabilidad de que un individuo tenga bronquitis o sea fumador, la probabilidad de que tenga bronquitis o sea fumador, se puede interpretar como una probabilidad de un suceso unión, una o la otra o ambas. Otra cosa sería que dijese y sea fumador, en ese caso ya sí que sería una intersección. Pero tal y como lo plantean, es una unión. En esta de aquí que saltamos a la 22, dice, si A y B son mutuamente excluyentes, ¿cuál es el valor de la intersección? 0. Si son mutuamente excluyentes, si se da A, es imposible que se dé B. Por tanto, 0. 23. Si la probabilidad de que ocurra A es 0, y por tanto tenemos esto, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra A? El suceso negado, recuerda que es 1 menos la probabilidad de A.
Por tanto, si esto vale 0, 1 menos 0 será 1. Y en la 24 nos preguntan por la expresión probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Eso es la regla de la suma, la regla de la adición. Y dice, se cumple solo cuando... No, se cumple siempre. Da igual que la intersección sea 0 o distinta de 0, eso se va a cumplir siempre.